Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión estaremos resolviendo un problema sobre termodinámica. Vamos a analizar un poco lo que es la primera ley de la termodinámica y en específico vamos a analizar cómo determinar propiedades termodinámicas en sistemas adiabáticos y no adiabáticos. Para comenzar, leamos el enunciado del problema. El mismo es el problema 2.39 de la físico-química de Levin. Un mol de gas de helio con un CV de 3 medios, la constante de los gases, en esencia, independiente de la temperatura, se expande reversiblemente de 24.6 litros y 300 Kelvin a un volumen de 49.2 litros. Calcular la presión y temperaturas finales si la expresión es A, isotérmica, B, adiabática y C, tras estos dos procesos en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos básicamente? Nos están diciendo que estamos trabajando con una mol de helio, que como todos sabemos es un gas. Entonces, esta mol de helio va a estar sometido a un proceso de expansión, ¿sí? Bajo dos condiciones, se podría decir, bajo una condición isotérmica y adiabática. Voy a comenzar un poco desde el último ítem, porque me están diciendo que trabaje con dos condiciones súper importantes que les voy a graficar en una especie de bosquejo del diagrama presión-volumen. Entonces, si ustedes recordarán un poco el ciclo de Carnot, que tal vez alguna vez lo revisaron en sus temáticas, el ciclo de Carnot básicamente tiene una estructura parecida a la que les voy a graficar en este momento. La gráfica en sí básicamente es esta de aquí. Básicamente tenemos esto. Esto de aquí es el famoso ciclo de Carnot. Entonces miren, el ciclo de Carnot se caracteriza porque está compuesto por 4 puntos. Un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. Vamos a hablar un poco de las características que más me interesan a mí en este diagrama. ¿Cuáles serían esas características? Las características que más me importan a mí sería que, si es que se fijan, en el intervalo desde C hasta D hay un proceso de expansión volumétrica en el intervalo CD. Aquí voy a tener un volumen 1 y aquí voy a tener un volumen más grande. Si recordamos los parámetros operativos, este intervalo de la curva del ciclo de Carnot, desde el punto C hasta el punto D, se consideraba como una expansión isotérmica. Entonces aquí le voy a considerar como una expansión isotérmica. Estos datos son teóricos. Entonces, los parámetros que me están preguntando en el literal A deberían estar ubicados en esa región de la curva. Ahora, cuando estamos trabajando con una expansión adiabática, pues técnicamente la expansión adiabática se da en el ciclo de A. Fíjense que el punto D está en un volumen 2, pero el punto A está en un volumen 3. Entonces, el intervalo de A habla de una expansión, ¿sí? De una expansión adiabática. ¿Qué significa la palabra adiabática para las personas que tal vez no lo tienen muy claro? La palabra adiabática significa sin transferencia de calor. Entonces, básicamente ahí tenemos los procesos ubicados en un gráfico presión-volumen. Les coloqué así para que podamos analizar detenidamente qué es lo que sucede en cada uno de los procesos. Entonces, ahí está la gráfica. Vamos primero a calcular lo que vendría a ser la presión y la temperatura final para la primera condición, que sería cuando tenemos condiciones isotérmicas. La temperatura es muy fácil de analizarla. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tengo unas condiciones isotérmicas. ¿Qué significa isotérmicas? Que el flujo de temperatura es el mismo al comienzo y al final del proceso. Entonces, tanto la temperatura inicial como la temperatura final va a ser igual a 300 grados Kelvin. Ya tengo la primera temperatura. Y ahora, si ustedes recuerdan, cuando estoy trabajando con una temperatura constante, puedo decir que estoy trabajando con un fluido, o mejor dicho, el gas está expuesto a condiciones isotérmicas. Y cuando yo tenía condiciones isotérmicas, según la ley de Boyle, yo podía establecer una relación entre la presión y el volumen. Entonces, esta de aquí es la famosa ley de Boyle. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que aplicar la ley de Boyle? Porque tengo
una condición isotérmica. Entonces voy a despejar la presión 2 en este caso. Me quedaría presión 1 multiplicado por volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la presión 2. Nos dan la presión 1. Fíjense que evidentemente la presión 1 no está como tal aquí en el enunciado del ejercicio. Entonces yo tengo que ver alguna manera en la que pueda calcular esa presión 1. Por lo tanto, yo voy a aplicar la ecuación de estado de los gases ideales y la presión 1 va a ser equivalente, como se sabe que el helio puede ser considerado como un gas ideal, entonces presión 1 es igual al número de moles multiplicado por el R de los gases por la temperatura 1 dividido para el volumen 1. Fíjense que estoy haciendo todo este proceso porque no tengo la presión 1. Entonces, ¿tengo todos estos datos para calcular? Sí lo tengo. La presión 1 va a ser igual a ¿qué? Al número de moles, que es 1 mol, por la constante de los gases, que es de 0,082 atmósferas litro sobre mol por Kelvin. Y eso multiplicado por la temperatura 1 en este caso. La temperatura 1 en este caso va a ser una temperatura de 300 Kelvin. Y todo esto dividido para lo que vendría a ser en este caso el volumen 1. ¿De cuánto es el volumen 1? Es un volumen de 24.6 litros. Ese dato me los da ya el enunciado. Entonces, voy a colocar todos estos datos en la calculadora y aproximadamente me da una presión 1 de 1 atmósfera. Entonces ya tengo todo para calcular la presión 2, porque tengo los dos volúmenes y tengo la presión 1. Entonces, ¿a qué va a ser equivalente la presión 2? La presión 1 es igual a 1 atmósfera multiplicado por el volumen 1. ¿De cuánto es el volumen 1? Es de 24.6 litros. Y todo esto dividido para el volumen 2, que como pueden ver es de 49.2 litros. Y todo eso es equivalente a la presión 2. Igual colocamos todos estos datos en la calculadora y me dice que la presión 2 es de 0.5 atmósferas. Y así de fácil ya tengo lo que vendría a ser mi presión 2 cuando estoy trabajando con condiciones isotérmicas. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser el enunciado B. ¿Qué me dice el enunciado B? Que calcule la presión y la temperatura final cuando estoy trabajando con condiciones adiabáticas. Eso quiere decir que no voy a estar trabajando con un suministro de calor. Afortunadamente hay una expresión que me permite calcular la temperatura final en función del volumen. Esa ecuación es la siguiente. Temperatura 2 multiplicado por el volumen 2 elevado al índice adiabático menos 1. Ya vamos a ver qué es el índice adiabático. Es igual a la temperatura 1 por el volumen 1 elevado al índice adiabático menos 1. Cuando estamos trabajando con condiciones adiabáticas, hay que utilizar las ecuaciones propias de la función adiabática, como la que pueden ver en pantalla. ¿Por qué? Porque hay este famoso índice adiabático. ¿Qué es el índice adiabático? Básicamente es la relación que hay entre el Cp, que ustedes saben es el calor, la capacidad calorífica a presión constante, dividido para el Cv, ¿ok? Que es la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces yo para hacer mis cálculos, primerito tengo que encontrar lo que vendría a ser en este caso el índice adiabático. Entonces voy a aplicar algunas fórmulas. Aparte de esto, ustedes deben conocer una fórmula bien interesante que generalmente la dan en fluidos. Se conoce que el Cp menos el Cv siempre debe ser igual al R de los gases. Y con estas dos expresiones yo voy a hacer un ligero reemplazo matemático para encontrar el índice adiabático. Entonces, miren, para reemplazar el Cp, yo voy a despejar de la ecuación que está en color negro el Cp y me va a quedar Cp es igual a R más Cv. Y luego eso voy a reemplazar en la ecuación del índice adiabático. En lugar de escribir Cp, puedo escribir Cv más R o R más Cv. Y todo esto dividido para Cv. Me queda mucho más fácil el cálculo porque miren que sí me dan el dato del Cv. ¿Cuál es el dato que me dan del Cv? Me dicen que en este caso el Cv con el que se está trabajando es 3 medios de R.
Entonces esta ecuación me quedaría como 3 medios de R más de R dividido para 3 medios de R. Y es como hacer una suma con fracciones. 3 medios más 1, en este caso es equivalente a 5 medios de R. Todo eso dividido para 3 medios de R. R con R se simplifica y me quedaría 5 medios dividido para 3 medios, que es igual a 5 tercios. Entonces miren, de una forma matemática ya acabo de encontrar el índice adiabático. Lo único que me faltaría es reemplazar en la fórmula. ¿Por qué? Porque tengo la temperatura 1 y también tengo volumen 1 y volumen 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la temperatura final despejada? Pues simplemente la temperatura final despejada me quedaría así. Temperatura 2 es igual a la temperatura 1. Este B2 puede pasar a dividir y como tienen el mismo exponente, puedo agrupar el volumen 1 o el cociente del volumen 1 y el volumen 2 con el mismo factor con el mismo exponente, en este caso que sería el índice diabático menos 1. Y reemplazamos datos. Temperatura 2 es igual a ¿cuánto? A 300 Kelvin multiplicado por volumen 1 sobre volumen 2, que sería 24.6 litros, dividido para lo que vendría a ser 49.2 litros. Todo esto elevado al índice diabático, que sería 5 tercios menos 1. Aquí igual colocamos todo lo que vendría a ser estos datos en la calculadora y me da una temperatura 2 de 189 grados Kelvin aproximadamente, ¿no? Ustedes pueden contrastar estos datos y déjenme en la sección de comentarios si tal vez obtuvieron un resultado diferente o tal vez les salió lo mismo para poder corroborar mi resolución. Perfecto, ya tengo la temperatura 2. ¿Y ahora cómo voy a encontrar la presión 2? Ya saben, ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, me quedaría de la siguiente manera para encontrar la presión 2. Aplico la ecuación de estado de los gases ideales. P2 es igual a N por R por T2 dividido para el volumen 2. Ya conozco todos estos datos. Tengo una mol de sustancia, tengo el R de los gases que es 0.0821, atmósfera, litro, mol Kelvin, multiplicado por mi temperatura 2 que la acabo de encontrar y todo esto dividido para el volumen 2, que como pueden ver es de 49,2 litros. Por lo tanto, la presión en el punto 2 en estas condiciones adiabáticas sería una presión de, vamos a colocar eso en la calculadora y me da un resultado de 0.315 atmósferas. Y listo, de esta manera hemos completado el ejercicio, como pueden ver, un ejercicio muy interesante. Y bueno, eso sería todo por esta pequeña explicación del problema. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido full. Cualquier pregunta que tengan, no olviden dejármela en la sección de comentarios. Síganme en mi página de Facebook, constantemente estoy publicando nuevos cursos para que puedan capacitarse y nivelarse en todas las áreas de la ingeniería. Muchas gracias por ver el video completo y nos vemos en una próxima ocasión.